Recording in progress. Entonces la pregunta de rigor, ¿cómo van con la tarea? Esa risa sonó a tengo la tarea concluida. ¿No? ¿Malinterpreté el gesto? Profe, ¿cuándo es la tarea? Pongámosle fecha. Bueno, El semestre. El problema es que si la tarea sigue avanzando, si no, eso no es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, si no van avanzando lo previo, se va a ir acumulando y después va a ser imposible terminar una semana antes de que termine el semestre. Y mucho no queda. Sí. ¿Cuáles son las fechas, Ricardo? Yo estoy... Las fechas, a ver, déjame ver. Yo al menos tengo la animación de los dados, profe. Ah, sí, ya, eso ya. Sí. Claro, acuérdense que aparte de eso, o a continuación de eso, porque eso de la animación de los dados tenía que estar hecho ya hace rato atrás, es que tienen que usar su generador de número aleatorio para simular otras otro tipo de variables aleatorias con distribuciones distintas. Aquí está acá en el cierre de acta está para el 13 de agosto. 13 de agosto. Eso quiere decir que debería estar todo concluido antes del 13, obviamente. Eso es viernes el 13. El 9. El lunes 9 es como nuestra última 26, fecha, 2 y 9. según calendario. Sí, nos queda un poquito menos que una semana. 3 semanas. Ah, quedan 3 semanas, queda re poco. Recién lo vienen a descubrir. Pensé que quedaba como un mes más. La semana pasada quedaba un mes. ¿Y la segunda prueba cuándo sería? Le habíamos puesto fecha, ¿no? Sí, pero no lo tengo presente. Según lo que tengo yo, el 26 de julio, eso es la próxima semana, pero corrimos la primera, así que se debería correr también la segunda. Hola, profe. Hola, Wilson. Entonces, para el 2 de agosto. Sí, porque después ya no nos queda más fecha. Profe, estoy con un tope de horario por una reunión que me hicieron en el trabajo ahora. De hecho, estoy con la reunión abierta. Así que tengo que decir que no voy a estar. Ya, vamos a tener a Wilson conectado, pero no tenemos que hacerle ninguna pregunta porque va a estar en su reunión. Ya, pero igual estamos grabando. Profe, ¿va a decir algo de las notas de la prueba o no? ¿Algo así como entregar las notas? Algo así como esperar. No, todavía. Nos quedan 3 semanas para terminar el semestre. Así que, ahí como el 12 de agosto vamos a entregar las notas. De poderla estudiar. A ver si están todos de acuerdo, podemos darle una mirada. Ahora, sí que están todos de acuerdo. ¿Alguien la pudo hacer? Levanten la mano en el chat. Ahí. Chat. Hay una reacción. O sea, aquí, no en el chat, en donde están los participantes. Ahí se puede levantar la mano. Ahí hacemos una votación. Nadie está de acuerdo, Reinaldo, lo siento. Ni siquiera tú. Yo no sé cómo levantar la mano. Mirando. Donde dice persona, participantes. ¿Ya? Reacciones, ahí donde dice reacciones. Hay una carita. Abajito, ahí borra la mano. claro, abajito hay un
varias opciones, entre ellas una mano azul, así. Voy a reaccionar. ¿La vieron? Ah, Voy a ya tengo. reaccionar de diferentes maneras. Sí, pues claro. Pero Muy no hay bien. carita enojada, de esas cosas no hay. Hay un visto bueno, Ay, ay, caché. hay una mano, hay este que dice no, hay uno que es para atrás, otro para adelante, y no sé cómo se sacan después. La mano se puede bajar, pero el otro no. Ya. ¿Lo encontraron? Ya. Entonces, ¿quién está de acuerdo en que revisemos esa pregunta acá, ahora? Yo, Ah, ya. No, Esa revisemos la completa, debe ser corta y ya. Terminemos con es esto. el corte. Terminemos con esta tonterilla. No, no, más o menos, más o menos. Aquí la vamos la voy a colocar. La, es la 1, no la 2, la que le interesa. La 1. Las dos, la 1 y la 2. Ya. La, Ahí se ve la 1, ¿no? ¿Se ve suficientemente bien? Ya. sí, sí. Ya, a ver, veamos entonces dónde tengo mi lapicito, que ya se está gastando este lápiz. Escriba. Ujú. Entonces, tenemos una función, ¿cierto? Que va de un espacio de probabilidad, omega, con su sigma álgebra, su espacio de probabilidad, y va a un determinado espacio de estados. Ah, no, porque estoy compartiendo la pregunta. Ustedes tienen su prueba ahí a la mano, ¿verdad? Ya, entonces no es necesario compartir la, la pregunta. Ya, entonces compartamos vamos a compartir entonces la pizarra. Ahí sí. Ya. Ahí estamos con la pizarra. Entonces, teníamos este espacio de... es lo que quería. Eh, esta función que va desde un espacio de probabilidad, ¿cierto? A un espacio de estado, llamémoslo así, que tiene que está dada como una especie de función indicatriz, pero no es exactamente una indicatriz. Entonces tenemos un conjunto B, que es subconjunto D. Y tenemos... Ah, sí, la X es una variable aleatoria, perdón. La X es variable aleatoria. La función Y, ¿cierto? Es 1 si X evaluado en omega pertenece a un conjunto B, ¿cierto? Y vale -1 si X de omega no pertenece al conjunto B. Entonces la pregunta es, ¿qué consideraciones hay que tener para que I sea una variable aleatoria? Esa era la primera pregunta. ¿Y qué creen ustedes? Bueno, primero si quieren podemos ver que la función I va de omega, ¿verdad? ¿Cierto? Porque sus argumentos están en el espacio omega. Y va a un espacio de estado chiquitito,
que es el 1 y el menos 1 nomás. ¿Verdad? Y por lo tanto, bueno, este espacio de estado hay que darle una sigma álgebra, y aquí no hay muchas posibilidades porque tiene solo dos elementos nomás esta cosita, ¿verdad? Así que como el espacio de estado natural es el espacio, el conjunto potencia de este E, pero además no solamente el natural, sino el único posible, ¿verdad? Para que sea variable aleatoria. ¿Cierto? Este le podemos llamar E sub I si quieren, porque corresponde al espacio de estado I. Porque el conjunto 1 debiera estar, ¿cierto? Porque es uno de los elementos. El menos 1 también, pero además el menos 1 es complemento del 1. Y en general, para tener una sigma álgebra tiene que estar el vacío y todo el conjunto. Así que aquí no nos queda más remedio que la sigma álgebra I debiera ser el conformado por los 4 elementos que tiene el conjunto potencia. Es re chiquitito, así que no nos queda más posibilidades. Como una primera consideración que uno podría tener para que esto anduviera bien, porque la estructura de una variable aleatoria va de un espacio de probabilidad, ¿cierto? Que ya lo tenemos, que es el omega, el FP, a un espacio de estado. Tenemos el conjunto, el E, pero ese E tiene que tener además una sigma álgebra. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos más o menos, ¿no? Ahora, el punto es, para que sea variable aleatoria, la imagen inversa de los elementos de la sigma álgebra que están en este SUI tienen que estar en la sigma álgebra del X, perdón, de la sigma álgebra del omega FP, del dominio de la X, ¿cierto? Entonces, acá tenemos como posibilidades para SUI, que son poquitas, del más grande al más chico, el SUI completo, el 1 complemento, que es el menos 1, el menos 1 complemento que el 1, ya está, y el vacío, no hay más. Es todo lo que hay. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, bueno, hay dos que son simples. La imagen inversa del conjunto total, eso cuánto da siempre para cualquier función. Para cualquier función que va de un cierto dominio a un recorrido, la imagen inversa del recorrido entero es siempre todo el dominio, ¿verdad? Eso es como parte de teoría de funciones nomás. Así que esto es omega siempre. ¿Estamos de acuerdo en esa parte, no? ¿O no queda tan claro? ¿No? No, Sí, no queda. claro. No, No queda sí. tan claro. Este se puede hacer en particular para este ejercicio, en particular, pero es un resultado que es todavía mucho más general. Que si yo tengo una función que va de un cierto dominio a un cierto recorrido, entonces el f a la menos 1 del recorrido no puede ser otra cosa que el dominio. ¿Por qué? Gonzalo, ¿por qué no puede ser otra cosa que el dominio? Porque la función está bien definida y cada uno de los elementos del dominio tiene una imagen en el recorrido. Básicamente es eso. La imagen inversa se define, esta es la definición de la imagen inversa de la imagen inversa de un conjunto, ¿eh? de un conjunto cualquiera, para cualquier conjunto. La imagen inversa de cualquier conjunto que esté en el subconjunto del recorrido, incluyendo el recorrido entero, es por definición, ¿cierto? Todos los X que pertenecen al dominio de la función, tal que ese f de X pertenezca a B, ¿cierto? Esa es la definición de la imagen inversa, la imagen inversa de un conjunto. Y por consiguiente, como se define como todos los X que pertenecen a D, esto por definición, esta es la definición, ¿no?, de la imagen inversa, es un subconjunto de D, ¿verdad? Por definición. Entonces,
la pregunta es, ¿podría ser un subconjunto propio o podría existir algún, algún X en D que no, que no esté en el, que no esté en el F a la menos 1 de R, ¿cierto? A nosotros nos interesa, para este caso, para el caso que estamos interesando, que estamos viendo, me interesa para todo el recorrido completo, ¿cierto? Entonces, este no es un subconjunto, esto es para todo R. Y ahí corre el argumento que dice Gonzalo, porque si suponemos que no es todo D, ¿cierto? Si suponemos que existe un determinado X en el dominio tal que f de X no pertenece a R, implicaría que f no funciona. Porque para que sea función, todo elemento en el dominio tiene que tener alguien en el recorrido. ¿Cierto? Esto no pertenece a R, ¿cierto? Esto es contradicción porque dejaría de ser función. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Por lo tanto, el f a la menos 1 de todo el recorrido, que es el S sub i, esto me da omega. De la misma manera, la imagen inversa del vacío, para cualquier función, es siempre no. No es siempre 0. Porque el 0 no tiene por qué pertenecer al dominio. Es igual a qué cosa siempre. Es igual a la respuesta más natural. Vacío. Vacío. Oh, me la junté ahí. ¿Verdad? Ahora sí. Ahí, vacío. La imagen inversa del vacío es vacío. Insisto, esto es teoría de función nomás. Porque ¿cómo va el argumento? Si no fuera vacío, significaría que existe un X en el dominio que es la imagen inversa del vacío. Entonces, el f de X pertenecería al vacío. Y eso es contradicción de vacío, porque en el vacío no hay nada. ¿Correcto? ¿Se entiende el razonamiento, no? Lo explicamos de nuevo. No, pareció muy gracioso. El guasón. ¿Y quién se ríe? Apareció el guasón. Ya, va de nuevo el argumento entonces. Dice, si la imagen inversa del vacío no fuera vacío, significaría que existe un elemento, ¿cierto? En la imagen inversa del vacío, cuya imagen, un X, ¿cierto? Un X, cuyo f de X pertenece al vacío, y eso no puede ser, porque en el vacío no hay nada. Así que no hay más remedio de que la imagen inversa del vacío sea vacío. Por lo tanto, estos dos son regalados. Se cumplen siempre. La imagen inversa de todo es todo, ¿cierto? La imagen inversa de todo el recorrido es todo el dominio, y la imagen inversa de nada es nada. Así que nos quedan, ya está chequeado la mitad. Nos queda solamente los otros dos, el 1 y el menos 1, que son los casos en realidad interesantes de ver, porque los otros dos son como gratis. Borramos. Entonces, digamos quién es la imagen inversa. ¿Quién es la imagen inversa del 1? El del menos 1 es lo mismo. La imagen inversa del conjunto formado por el 1. Por definición, serían todos los X en omega. Ahora sí estamos dentro de este problema, ¿cierto? Todos los omega en omega. Todos los omega chicos en omega grande. Todos los omega chicos en omega grande, tal que I de ese omega me da 1. Y para que I de omega me dé 1, si vamos a la definición del I de omega,
significa que X de omega pertenece a B, ¿cierto? Esto es equivalente a todos los omega pertenecientes a omega, tal que X de omega pertenece a B. ¿Estamos bien? Y esto, por definición de quién es la imagen inversa, es la imagen inversa del B, pero a través de la X. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene la pregunta del millón. Sí. Esta cosa, aquí viene la pregunta. Esto es pregunta. Hay pregunta en castellano. Esto es un pertenece. ¿Pertenece al F? Sí, porque es un tacto. Claro, pero lo que dice la variable aleatoria, que toda la imagen inversa de cualquier elemento de la sigma álgebra del espacio de estado pertenece al F. Y si ustedes se revisan el enunciado, ¿dónde dice que el B es un elemento de la sigma álgebra de E? ¿Qué es lo que dice para B? No, pero en el enunciado, antes de la definición de la Y, dice para B subconjunto de quién? De De E. Y dice que ese B pertenece al E, que es la sigma álgebra. Dice, ¿no? Dice que B pertenece a este E. Claro, pero no todos los la sigma álgebra E es una familia de subconjuntos. No están necesariamente todos los subconjuntos. Pueden estar algunos, ¿no? E, en principio, salvo que se diga lo contrario, no tiene por qué ser la conjunta de potencia. En algunos casos, capaz que sea, como en el caso que vimos acá, pero ese es porque por la naturaleza de la Y. Pero no tiene por qué ser necesariamente. ¿Sí? Así que en principio no sabemos si ese B pertenece a E o no. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que es un subconjunto de. Lo único que se sabe esto. Y esto no implica que el B pertenezca a E. Conclusión, así como está, no sabemos si ese elemento pertenece a F o no. Para estar totalmente seguros de que el X a la menos 1 de ese B pertenece a F, necesitaríamos saber que ese B pertenece al E. Deberíamos saber esto. Eso se necesitaría saber. Si eso fuera cierto, entonces sí estaríamos seguros de que el X a la menos 1 pertenece a F. Entonces, ¿cuál es la consideración que hay que tomar? La principal consideración que uno tiene que tener en este problema es que ese conjunto B, que aparecía como subconjunto D, no solamente sea un subconjunto D, sino además cumpla con la propiedad que está marcada en el recuadro rojo. ¿Se entiende, no? Espérate, pero ahí al final esa implicación no es cierta, digamos. No. B subconjunto de esta implica B implicación pertenece. no es cierta. Esto no es cierto. No tiene por qué ser cierto. Ya, en este caso, sí, no se sabe. tenemos esa certeza. No. Por eso que cuando dice... Bueno, tenemos por un lado lo que construimos sobre sobre el espacio completo, porque para tener una variable aleatoria tenemos que tener un espacio de estado que tenga su sigma álgebra, y aquí no estaba dada, ¿cierto? Ni siquiera estaba dado el espacio de estado, ni siquiera estaba dado el E grande, ¿cierto?
había que deducir primero que L grande, por cómo estaba definida la función I, el E sub I era como el mínimo necesario, porque el que contiene las imágenes. Y había que dotarle a ese E sub I una sigma álgebra que por cómo está hecho, por lo chiquitito que es, no le queda más remedio que sea la sigma álgebra que el conjunto potencia. ¿Sí? Y teniendo eso, como ya teniendo la estructura, ¿cierto? Porque ahora la estructura para el I era la siguiente. El omega, ¿cierto? Con su sigma álgebra y todo lo demás. A ver, no tengo que hacer. Era la sigma álgebra con su F y con su P. Esto iba o va al E sub I con esta otra sigma álgebra. E sub I. Ahí ya tenemos la estructura. Entonces lo que hay que chequear ahora es que los elementos que están en el E sub I, en este E sub I, la imagen inversa de todos sus elementos están en F. Que es lo que hicimos ahora, ¿no? Y para que eso se cumpla, había que tener la condición de que B perteneciera a la sigma álgebra a la sigma álgebra I. Y lo mismo pasa con el menos 1, porque si cambiamos el menos 1 es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Porque con el I del menos 1 la única diferencia es que vamos a tener en vez de B complemento. Pero si B complemento, para que B complemento pertenezca a F, también tiene que pertenecer el B, así que la conclusión es la misma. ¿Cierto? Si uno lo quiere hacer con el menos 1, ¿cierto? Aquí habría que poner menos 1 y aquí habría que poner B complemento. Entonces la duda es la misma. B complemento pertenece a F, B complemento pertenece a no, eso ni siquiera sabemos. El B complemento pertenece a E si es que el B pertenece al E. O sea, el B complemento pertenece a E si el B pertenece a E. Así que la condición es la misma. Así que la consideración principal era esta. Esta de aquí. Esta era como lo que más que había que tener en cuenta. Porque en caso contrario, no necesariamente va a dar sigma álgebra. Si uno toma un conjunto que no... Uno se puede construir ejemplos chiquititos. Uno se puede construir un espacio omega pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, como contraejemplo, uno podría tomar uno bien fácil, uno así, un ABC chiquitito. Y tomamos como sigma álgebra de mayor a menor el mismo omega, el A, el BC, que es a complemento, y el vacío. Por ejemplo, esa, que contiene todo el conjunto y el vacío, que esos siempre tienen que estar, y tomamos un conjunto, que en este caso contiene un puro elemento, bueno, y para que sea sigma álgebra tiene que estar su complemento, por eso colocamos el BC. Y este que está acá es una sigma álgebra, de hecho lo habíamos visto, que esta estructura es siempre sigma álgebra. Es siempre sigma álgebra. Y si ustedes para este toman un conjunto, toman como B, como conjunto B, bueno, hay que construirse el equipo, ¿cierto? Para este problema, ¿cierto? Porque ya es... Bueno, habría que darse como todo, ¿no? Yo puedo tomar aquí una cierta probabilidad. Bueno, la probabilidad de omega es siempre 1, la probabilidad de vacío es siempre 0. En todo caso, en esta parte de la parte A no interviene la probabilidad, pero podríamos darla. La probabilidad de la A podría ser, qué sé yo, 1/3, por lo tanto la probabilidad de BC es 2/3. Por ejemplo, esa habría que darse el conjunto E
El conjunto E podría ser algo parecido. También algo de juguete, por ejemplo, qué sé yo ya. Entonces, pongamos el 1, 2, 3 y hacemos una estructura parecida para el E, porque aquí en realidad me interesa para este más que para el omega, pero aquí podemos tomar entonces el E, que siempre está, podríamos tomar parecido al otro, el 1, el 2, 3 y el vacío. Y démonos un X que vaya de omega de omega L, que sea variable aleatoria. Por ejemplo, una cosa fácil sería que el A fuera a parar al 1, ¿cierto? A ver, hagámoslo bien escrito mejor. Así. Como es de juguete, es fácil. No la probabilidad. El X. ¿Dónde está? Va. El X de A podría ser 1. El X de B es 2. El X de C es 3. Y esta es variable aleatoria, porque la imagen inversa del 1 es A, está en la sigma álgebra. La imagen inversa del 2,3 es el B,C, que está en la sigma álgebra, y estamos listos, ¿cierto? En la sigma álgebra E, en este caso, tenemos que la imagen inversa del 1 es A, y la imagen inversa del 2,3, ese es un 2, del 2,3 es BC. Esto es como conjunto. Y ambos pertenecen al F. Así que, porque el F está conformado justamente por A, B y C. Así que esta es una variable aleatoria. Entonces, si yo tomo como conjunto B para este ejercicio uno que no esté acá, por ejemplo, el 1,3, como conjunto B puedo tomar el 1,3. Ese no pertenece a E. ¿Y cuál es su imagen inversa? La imagen inversa del 1,3 para el I. Bueno, para el X. Ya, démosle para el X porque eso va a determinar el I. ¿Cuál es la imagen inversa del 1,3? Sería el conjunto AC. AC. Y AC, este AC, no pertenece al F. Porque en el F está solamente el omega, el A y el BC. El subconjunto AC no está. Así que este muchacho de acá no está en F. ¿Cierto? Y lo cual eso no le quita problema a la variable aleatoria X, porque el 1,3 no está en F. Así que no está en E. Pero para la Y sí, porque si el Y es el mismo que hicimos recién, ¿cierto? El Y es 1 si X de omega pertenece a B y menos 1 si X de omega no pertenece a B, o sea, pertenece a B complemento. Entonces, la imagen inversa del 1, ¿cierto? Para este problema, la imagen inversa del 1 es igual a la imagen inversa del B y es igual al AC, y el AC no pertenece a F. Y por lo tanto, no me queda variable aleatoria. Justamente, ¿y por qué falla? Porque el B no pertenecía a la sigma álgebra. Entonces, para que la Y mayúscula sea una variable aleatoria, lo que había que concluir era que el B necesariamente tiene que ser el B tenía que ser elemento de la sigma álgebra del espacio de estado. Un elemento de esa sigma álgebra. Esa era como la conclusión para el A.
¿no? El contraejemplo no es necesario hacerlo, sino era esa como un poco la discusión. ¿Está bien? ¿Queda más claro o no, Reinaldo? Sí, gracias. Está claro. Ya, perfecto. Entonces la pregunta B decía, si la Y es una variable aleatoria de esperanza un medio, es decir, ya la sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que variable aleatoria la estamos dando como supuesto, por lo tanto, el, ya se sabe que el B tiene que ser un elemento de la sigma álgebra para estar seguro de eso. Dicen que es una variable aleatoria de esperanza un medio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de X de que X pertenezca a B? ¿Sí? Entonces, bueno, veamos qué podemos sacar. La esperanza de la Y son los elementos que puede tomar la Y multiplicado por su probabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, sería el elemento 1 por la probabilidad de que la Y sea 1. Esta es la probabilidad en I. ¿Sí? Más menos 1, que es el otro valor, por la probabilidad de que Y, esta es la probabilidad en Y, ¿cierto? Sea menos 1. Y esta cosa vale un medio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de valor esperado nomás. Ya. Por definición de la probabilidad de la Y, que es la probabilidad inducida, ¿cierto? Es la probabilidad original. Esta es la probabilidad original, la de la X, ¿cierto? Que en este caso sería la probabilidad de que X, de que, ya ves cómo la ponemos. Sí, de la probabilidad de que X pertenezca a B, está bien. ¿Está bien? Porque si X pertenece a B, eso es la del 1. Menos 1 por la probabilidad de que X no pertenezca a B. Que es lo mismo, ¿cierto? En vez de escribirlo así, lo puedo escribir de esta manera, que X pertenezca al complemento, ¿cierto? Y eso vale un medio. Y bueno, usando las propiedades de la probabilidad, esto me quedaría la probabilidad de que X pertenezca a B menos 1, la probabilidad de que X pertenezca a B. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Igual un medio. Donde quedaría entonces, que me ayudan, aquí este menos con este menos es más, ¿cierto? Me queda dos veces la probabilidad de que X pertenezca a B. El menos 1 pasa para allá como más 1, me quedaría un medio más 1, 3 medios. El 2 pasa dividiendo, así que me queda 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Por lo tanto, la probabilidad de que X pertenezca a B es 3 cuartos. Y esa era la pregunta, ¿no? Sí, esa era la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que X perteneciera a B? Bueno, estaba construido porque así como a simple vista por simetría, ¿cierto? Como por simetría uno podría pensar de que era un medio, ¿no? Un medio de que pertenezca y un medio que no pertenezca. Entonces está construido para que no sea un medio. Si la esperanza hubiese sido 0, ahí hubiera dado un medio, ¿no? Si el valor esperado hubiese sido 0, entonces hubiera quedado un medio cada uno. Pero como era un medio, quedó en 3 cuartos. Y esa era la 1. Esa era la 1. La parte A. Ya. Perfecto. Ya. La 2 le echamos un vistazo, ¿no? ¿O está clarita? De hecho, yo diría que la 2 era como la pregunta estrella de la prueba.
Porque el- la pregunta 1 tiene como una respuesta única, ¿cierto? La- mm, no hay mucho más que había que hacer esta, pero la pregunta 2 es una pregunta más abierta, porque describe un juego, ¿cierto? Y la pregunta A dice, propongo un espacio de probabilidad que modele el juego. Y por lo tanto, es como lo habíamos conversado al comienzo, ¿no? De esta cosa de que, de que el hecho de modelar a partir de un problema real, no hay una única forma de hacerlo. Depende del modelador, básicamente. Quien, quien el que él decide qué cosa coloca dentro de su modelo y qué cosa coloca fuera. Entonces uno puede buscar un espacio según las preguntas que uno quiera contestarse o que quiera responder. Entonces hay más de una manera de hacer esto, más de una manera correcta de hacerlo. Lo correcto no, en realidad está un poquito condicionado también por las preguntas B, C, D y E, porque el espacio de probabilidad que propongamos debiera permitir responder esas preguntas, A, B, C, D y E, como mínimo, porque pueden aparecer muchas preguntas más. Entonces, bueno, veamos qué es lo que decía el juego. Entonces, dice que en un juego de dados se lanza 2 dados. Si el resultado de la suma de los puntos obtenidos es menor que 7, se pierde. Si el resultado es mayor que 7, el juego continúa, repitiendo el lanzamiento de los dados. Si el puntaje obtenido es igual a 7, se gana el juego. Entonces, uno va jugando hasta que se pierda o se gane, ¿cierto? Uno juega, en algún momento va a perder, ¿cierto? Porque el puntaje es menor que 7, perdió. Si el puntaje es igual a 7, gana. Y si es que es mayor que 7, seguimos jugando. Entonces, lo que nosotros tenemos que construir para este problema, tenemos que construirnos una omega, una sigma álgebra y una probabilidad. Al final de cuentas es eso. Entonces, la primera cosa que aparece, ¿quién es el omega? Y aquí ya no hay respuesta única. ¿Qué posibilidades podrían haber de esto? Una posibilidad, uno podría colocar pares ordenados. Ya, pares ordenados. A ver, veamos cómo serían los pares ordenados. Con el resultado de los dados, ¿no? Algo así como X, Y, ¿cierto? Con el X y el Y perteneciente al conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Ya, pero eso me podría modelar solamente un lanzamiento, no me modela todo. Para ¿verdad? Entonces no, este por sí solo no serviría, porque me serviría solamente para un lanzamiento. Y aquí, ¿cuántos lanzamientos voy a hacer? N lanzamientos. ¿Y por qué en una parte dice que se va a acabar el juego después de N lanzamientos? Porque la condición de término de juego, es que salga 7 o menor que 7, salga menor o igual a 7. Esa es la condición de término de juego, ¿verdad? Entonces no está predeterminado el valor, cuántas jugadas voy a hacer, no lo sé. Puede que se acabe en el primer lanzamiento, o se acabe en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Puedo estar jugando mucho rato, ¿eh?
en este juego. Así que yo no sé en realidad cuándo voy a terminar. Por lo tanto, no lo puedo parar en un determinado n. ¿Sí? Entonces, si este le llamamos omega 1, en realidad una posibilidad para conjunto omega total sería, si este sería como el lanzamiento de un lanzamiento, si yo le hago producto cruz con el mismo, tendría los resultados del segundo lanzamiento, por ejemplo. ¿Sí? Que también son elementos pareordenados entre 1 y 2. Y podría tener los lanzamientos ahí tendría 3 lanzamientos, ¿cierto? 4 lanzamientos, etc. Y esta cosa seguiría. Así que si que hago este tipo de construcción, el omega debiera ser la productoria o sea, no la productoria, el producto cartesiano. El producto cartesiano, ¿cierto? Desde igual 1 hasta infinito de estos omega sui. ¿De acuerdo? No me basta solamente el omega 1, no me basta, porque ahí tengo solamente un puro lanzamiento. No los tengo todos, porque no sé en qué momento en qué momento se va a terminar el juego. ¿En cuál lanzamiento? ¿Está bien con eso, no? ¿Sí o no? ¿Se entiende esta parte? Como que la Rebeca me quiso decir algo, pero no la escuché. No, sí se entiende, profe. Ya. Solo que estaba pensando que yo creo que la mayoría se nos fue esto. Bueno, de ahí habría que construir la sigma álgebra y habría que construir las probabilidades. Ahora las probabilidades de esto, si uno considera los elementos que pertenecen acá, los elementos que están aquí son sucesiones, porque esto que está acá es un espacio de sucesiones. Vamos a poner esto es un espacio de sucesiones, que sería más o menos de la siguiente manera este espacio, ¿no? Tendría pares ordenados de la forma xn y n, ¿cierto? Con n perteneciente a los naturales, donde el n indica el lanzamiento en que estoy realizando. Entonces, para cada n tengo el resultado de los lanzamientos. ¿Sí? Entonces, habría que ver para cuál va a ser la sigma álgebra que van a construir y cuál es la probabilidad asociado a una sucesión de elementos. Listo. Entonces, si uno se va por esta vía va a tener algunos problemas para poder construir quién es el F y quién es el P asociado a cada uno de estos. Ya, pero esa, como sea, no es la única alternativa de construir. Yo creo que esta es muy grande, si bien es completa, porque aquí tengo de alguna manera almacenado todos los resultados de todos los lanzamientos que se puedan hacer, ¿cierto? Pero para el efecto del juego, en realidad no me interesa si me salió un 2, un 1 y un 2, por ejemplo. Porque si salió un 1 y un 2, ¿qué es lo que pasa? Para. Pierdo el juego, ¿cierto? Se para porque pierdo. Y si me sale si me debe salir un 1 y un 2, me salió un 2 y un 3, también pierdo. ¿Verdad? Sí que en realidad a mí lo que me interesa saber es cuándo pierdo, cuándo gano y cuándo continúo. Esas son como las preguntas más importantes, porque para cada lanzamiento, en realidad poco me interesa saber cuál es el valor exacto
el valor exacto de los dados, sino lo que me interesa en el fondo es saber si gané, perdí o si sigo jugando. Hay como tres posibles situaciones en este juego. Entonces uno podría construirse un omega 1 más chico. En vez de considerar, ¿cierto?, todos estos pares ordenados, hay solamente tres posibilidades. O pierdo, pongámosle P, o gano, o continúo. ¿Verdad? Y ahí está más simplificado, porque el omega 1, que uno se da como originalmente, tiene 36 elementos. ¿Cierto? En cambio este tiene solamente 3. Así que ahí tenemos un ahorro, pero como digo, no es que la construcción anterior esté mala, sino es simplemente otra construcción, nada más. Pero esta es más económica, que para efecto de lo que estoy modelando, quizás es más apropiada, ¿cierto? Y de hecho podemos calcular para cada lanzamiento la probabilidad de ganar, ¿cierto? Seguramente ustedes la sacaron. Perdón, la probabilidad de perder. ¿Cuál sería la probabilidad de perder? Son, ¿cierto?, todas las posibles combinaciones que den menos de 7. ¿5 de 36, ¿verdad? 15. Pero sí, 15 de 36. La probabilidad de ganar, esa es menos, porque son aquellas 6 de 36, ¿cierto? Porque son los que suman 7, el 1 el 6, el 2 el 5, etc. Allí habían entonces 6 de 36. Pero esto es en cada lanzamiento. En cada lanzamiento. Y la probabilidad de continuar el juego es el resto, ¿no? 15 de 36 también, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ya. Listo, entonces. Pero eso es como para cada lanzamiento. Entonces, para el total de lanzamiento, corre lo mismo de recién. Yo no sé cuándo va a terminar este juego. Por lo tanto, este también de alguna manera debiera contener el producto de todos estos omega 1, de todas maneras, para poder tener el control de cada uno de los juegos, de cada uno de los lanzamientos, perdón, de cada uno de los lanzamientos, ¿cierto? Entonces, aquí la diferencia es que en cada lanzamiento, pero aquí los elementos de este, ¿cierto?, serían sucesiones también, pero las sucesiones pueden tener, ya no van a ser pares ordenados, sino solamente van a ser sucesiones de la forma xn, ¿cierto? Son los xn con xn igual p, g o c, ¿cierto? Y n en los naturales, ¿perdón? Sí, pasa bien, que a veces se escribe así, ¿cierto?, los posibles valores, o también si lo pongo así, bueno, estoy obligado a ponerlo como conjunto. Las dos notaciones uno las puede ocupar. Y ya, entonces queda un poquito más simplificado. Pero ojo que con esto perdí información. Pero me concentro en la información que considero que para el efecto de este juego es más relevante. ¿Verdad? La pregunta es acá también la sigma álgebra.
¿quién es la sigma álgebra en este caso o en el caso anterior? La doy una pregunta. ¿Será eso? ¿Todos los posibles subconjuntos? Preguntación. ¿Será ese el más adecuado? ¿Algún argumento por qué sí o algún argumento por qué no? A ver, una pregunta. El siguiente elemento. El siguiente elemento. Gané, continúo, perdí, continúo, gané, etc. Este, ¿debería estar en F? No, pues, ¿cierto? Porque si gané, se acabó el juego, pues. No hay más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son los elementos? ¿Cómo son los elementos que tienen sentido para estar en el F? Yes. Justamente. Los elementos que tienen sentido, aquellos a los cuales tiene sentido calcularle la probabilidad, lo mismo ocurre para el otro, solamente que es más difícil escribirlo. ¿Eh? Para esta de acá, el mismo razonamiento. Solamente que hay que describir más, porque aquí los que tienen sentido son los que me salieron mayor que 7, con la que continúo, ¿cierto? Me salió mayor que 7, continúo, me salió mayor que 7, continúo, me salió mayor que 7, continúo, y aquí va alguien que puede ser o gané o perdí. G o P. ¿Cierto? Aquí puede ir un G o un P. Y se acabó. De aquí para allá se acabó el juego, ya no continúa. No continúa el elemento. Entonces, para hacerlo formalmente, podríamos decirlo, de aquí para adelante es siempre G, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces la sigma álgebra F está compuesta como por estas dos opciones, pero no tengo por qué haber ganado en el tercero, ¿eh? ¿Cierto? Sino son en realidad como elementos de la siguiente manera. Así, ¿no? O son, en el caso de que gane, ¿eh? En el caso de ganar, de que haya ganado en el primero, ¿cierto? Y que sea así, de ahí para adelante. O sea, continúo, gano, y de ahí para adelante continúa. O C, gano, de ahí para adelante. O C, no, ¿cierto? C, gano, de ahí para adelante. Y lo mismo con los pierdo, ¿cierto? Es decir, o perdí en el primero, o si no, continúo y perdí en el segundo, pero no puede ser continúo, perdí, gané. Eso no existe, ¿verdad? Son todos los elementos que deben estar en F, son todos o de esta forma o de esta forma. Un momentito, estoy esperando una llamada urgente, lo enseguida.
Volví. Disculpen que la haya interrumpido. Lo que pasa es que tengo a mi mamá hospitalizada fuera de Santiago y me estaba llamando la doctora para contarme cómo sigue su estado de salud, así que tenía que contestar obligatoriamente. ¿Cómo está su mamá, profe? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa? Que tuvo una hemorragia hace unos días y la llevaron al hospital por una hemorragia tipo intestinal, una hemorragia interna. Y está estable, no se ha repetido la hemorragia y le tienen que hacer una endoscopía para determinar la causa. Y yo pensé que se le iban a hacer hoy día, pero la doctora me dijo que están esperando pabellón y que se puede demorar hasta una semana en que le hagan la endoscopía. Así que en concreto lo único que me dijo que está estable, está bien, no ha vuelto a tener episodio, pero que hay que esperar el resultado, o sea, el resultado de la endoscopía y para eso tienen que hacérsela. Complica el asunto además porque mi mamá tiene Alzheimer, ya está bien viejita, entonces está reperdida ahí en el hospital, pues, sin posibilidad de visitas por el tema del COVID. Y bueno, y eso. Pero por lo menos no ha vuelto a tener episodios y está con sus parámetros bien estables. Ya está. Ok, volvamos entonces al problema. Entonces, si uno sigue esta estrategia, la estrategia de este conjunto, que es un poco más simplificado, ¿cierto? Las sucesiones tienen esta pinta, ¿cierto? Así, gané en el primero, o sea, gané el primero o en el segundo. Esto sería n igual 1, ¿cierto? N igual 2, n igual 3, n igual 4, etc. Y continúa. Y lo mismo pasaría con los que perdí, con la opción que perdí, ¿cierto? Que aquí uno podría colocar entonces, perdí, etcétera, ¿cierto? Continúa, perdí, etcétera. Y esa sería una opción para ir construyendo la sigma álgebra. Entonces uno tendría que buscar alguna forma de poder determinar más o menos la condición de estos elementos, ¿cierto? Para poder describir la sigma álgebra y después verificar que efectivamente sea una sigma álgebra, es decir, que las propiedades de unión, complemento y esas cosas se mantengan en la sigma álgebra. Esta es como una segunda opción. Ahora, hay más opciones todavía. Por eso te digo, esta es una pregunta como abierta, porque depende cómo uno la quiera modelar. Otra opción posible es concentrarse en lo siguiente. Al final de cuentas, de lo que está acá, ¿cuál es el parámetro principal que describe la situación? Es que pasa que, a ver, lo estamos yendo como de lo más específico, o sea, ¿cierto? De lo más explícito, que era la estrategia 1, a la más abstracta, que van concentrando la información relevante. Entonces, en esta estrategia ya perdimos cuál es el resultado del dado. Porque si ganamos sabemos que es 7, pero si continuamos o perdimos, no sabemos cuánto salió. Solo sabemos que el resultado fue mayor que 7 o menor que 7, pero no perdimos ya el detalle del resultado en concreto, ¿verdad? Ya no lo tenemos. Entonces, como ya avanzando en las versiones simplificadas, porque este espacio de la segunda estrategia igual es un espacio como grandote, medio pesado, ¿no? Este producto cartesiano, infinito, ¿cierto? Que al final de cuentas es un espacio de sucesiones. Pero en este esquema hay información que es redundante, ¿o no? ¿La encuentran o no? ¿Que hay información redundante? Por ejemplo, si yo sé que ganó aquí, en realidad esto lo completo para completar la sucesión, ¿cierto? Pero sabiendo que fue aquí, ya no,
el resto de la G ya están como información, está de más, ¿o no? O en este caso, si yo sé que en el punto 3, en el lanzamiento 3, me salió continuar, estas otras dos informaciones están de más, porque si que llegué al lanzamiento 3 que me salió un continuar, yo sé, obviamente, que las dos anteriores también tengo que haber sido continuar. Así que es como esta información que está para acá y esta información que está para allá, está como redundante. Encuéntranos, ¿no? ¿Están de Yo acuerdo encuentro con? que estar, o sea, depende. Mira, lo que no veo es la redundancia siguiente, porque la secuencia, la asociación completa, no sé, ¿qué sentido tiene que está infinitamente jugando? No, no, porque pasa No me que hace tenemos que, sentido eso, para ser coherente con la que estructura, porque gane y nosotros después sigue dijimos, ganando. El caso n igual 2 por ejemplo, correcto, ganó y después sigue ganando, no es apunta que siga ganando, es a simplemente la para pregunta poder completar la sucesión. Porque o- si nos fuimos por esta línea, ¿cierto? Así, donde los elementos pueden ser P, G o C, dijimos que elementos que sean como este, G, C, P, C, G, esos elementos no existen para términos, para términos del juego, ¿verdad? Pero si yo digo que la sigma álgebra es 2 a la omega, es 2 a la omega, ¿cierto? Entonces tengo que describir todo. Bueno, pero me quedan estos elementos que están, que no tienen sentido en el juego. Por lo tanto, la opción 2 a la omega no sirve. Pero mi omega sigue siendo este, que es un espacio de sucesiones. Es decir, espacio de sucesiones tiene todos los elementos. Entonces, si yo gané acá en este, ¿qué coloco de aquí en adelante? Por ejemplo, ahí. Me salió continuar, continuar, continuar y gané en el cuarto. Gané en el cuarto lanzamiento, gané. ¿Qué, qué saco con qué relleno? En otras palabras. ¿Con qué relleno de acá? Porque algo tengo que colocar, porque es un espacio de sucesiones. Tengo que colocar algo. Entonces, como la opción más fácil es repetir de aquí para adelante el genoma. Aunque en realidad yo sé que no estoy jugando. Porque tengo que poner algo. ¿Qué coloco? Entonces, como para completar, digo ya, gané y gané. Ya gané. Entonces, pero tengo que completar la sucesión. A lo que voy es que en este esquema, lo mismo pasa con si pierdo, ¿ah? Por cierto, porque si el elemento es C, 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 P, yo sé que perdí y ya perdí. Entonces, bueno, lo completo de esta manera, el elemento. De ahí para adelante, como sucesión. Esta es una versión, como sea, es una versión más simplificada que la primera. ¿Estamos de acuerdo con eso, o no? Es más simple de describir, ¿o? Aunque estamos perdiendo información. Pero para efectos del juego, esto es más difícil de describir, pero tiene este inconveniente. Tiene este inconveniente de que hay que estar repitiendo la letra indefinidamente, o en el caso de perder o ganar, y repetir varias veces el continuar. ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es el dato importante? ¿O cuál es un dato importante en este caso? Porque quizás otra posibilidad no es este espacio de sucesiones donde tanta sucesión, a final de cuentas, se repite. Entonces, ¿sí? O perdí. Correcto. ¿Cierto? Entonces, un dato relevante, en realidad, el dato relevante, en este caso, es saber cuándo perdí o cuándo gané. No lo sé a priori, puede ser en cualquier número natural. Entonces, en realidad lo que yo necesito saber es el n cuando se acabó el juego. Y el juego se acabó por dos posibilidades.
o por qué perdí o por qué gané. ¿Cierto? En esto tengo toda la información necesaria. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces mi omega en realidad lo podría construir como un NPG. Ya no es una sucesión. Es claro, más o menos un trío ordenado, sí, NPG, podemos decirlo así porque hay 3 datos, pero ojo que el n igual es un número natural, ¿cierto? Y los elementos de la sigma álgebra, ¿cómo serían? Bueno, escribamos primero el omega bien. Ojo que esta no es la única posibilidad, pero por lo menos concordamos de que los datos relevantes, el continuar dejó de ser relevante, entre paréntesis, ¿cierto? Porque al final de cuentas, el juego o se pierde o se gana. No se puede continuar infinito. En algún momento el juego se va a acabar. Eso es la intuición, ¿no? Entonces, veamos quién sería el omega. Podríamos escribirlo así, como un par ordenado, nx, donde el n pertenece a los naturales y x pertenece... ¿Ahí? ¿Cómo está? Bueno, ya ahí tengo todo el omega, ¿o no? Entonces me quedó harto más chico que lo que tenía antes. ¿Y cómo serían los elementos? ¿Ya? Mm, a ver, tratemos de escribirlos bien. De partida son todos los nx tal que, ¿cierto? Alguna condición. Pero a ver, pero en este caso, ¿podría tener sentido quizás el conjunto potencia de esto? Porque ¿cómo son los subconjuntos de ómega? Si yo tomo un, los subconjuntos de omega, a final de cuentas, van a tener siempre la primera componente, algún elemento natural, y el x siempre va a ser o P o G. Pero ahí me está describiendo, al final de cuentas, todos los singleton que forman el omega. Me está describiendo el omega por extensión. Pero lo que necesitamos es la sigma álgebra. La sigma álgebra es una familia de subconjuntos. ¿Se imaginan algún subconjunto de los elementos de esto que, que pudiera no estar? A veces sale más fácil, mira, antes de ver la sigma álgebra, a veces sale más fácil ver la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de este, 4p. ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la interpretación de eso? La interpretación de eso es que gané en el cuarto lanzamiento. Ah, eso, que perdí en el cuarto lanzamiento. Esa sería la interpretación, ¿no? Claro.
los 3 lanzamientos que continuaban tenían 36avos, se pueden simplificar por 3, pero dejémoslo así. A 3, y después perdí. Y perder tenía probabilidad 15 sobre 36, ¿cierto? Por lo tanto, este es 15 sobre 36 a la cuarta, final de cuentas, ¿cierto? Y por lo tanto, cualquier elemento de la forma NP va a tener probabilidad, ¿cierto? 15 sobre 36 a la n, ¿verdad? En cambio, la probabilidad de ganar en el enésimo lanzamiento va a ser 15 sobre 36 a la n-1 por 6 sobre 36. Bueno, esto me está diciendo que la probabilidad de ganar es más pequeña que la probabilidad de perder. Entonces, ¿cuáles son las cosas que me podría preguntar? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de ganar entre el tercero y el cuarto lanzamiento? Esa es una pregunta que yo me podría hacer, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ganar incluido entre el tercero y el séptimo lanzamiento? Entonces, bueno, gané en el tercero, o en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo. Entonces ahí sumamos esto de acá. ¿Habría algún tipo de subconjunto que pareciera como poco razonable en este caso? ¿Cuál? Es que eso no se puede describir en el ómega, porque en el ómega son nx. Tiene un número natural y una x que puede ser p o g, pero no p y g. ¿Ya? Yo creo que eso tiene sentido. La interpretación de ese conjunto sería: ¿cuál es la probabilidad de perder en el cuarto o ganar en el séptimo? Esa sería la interpretación, ¿no? Y es un conjunto posible, le podemos calcular la probabilidad. De eso, de ese conjunto. Este conjunto está bien. No tiene ningún problema. El que tendría problema, porque este, ojo, este es el conjunto 4P unido, ¿cierto? Unido con el 7G. Ambos no tienen ningún problema, le podemos calcular la probabilidad perfectamente. Así que este conjunto está impecable, no hay problema. El que no estaría bien descrito sería cuál es la probabilidad de ganar en el cuarto y perder en el séptimo. Eso no tiene sentido. Pero eso es con un i. ¿Cierto? Bueno, aquí entonces hay que pensar un poquito más o menos cuál es la sigma álgebra ad hoc. Pero da la impresión de que la sigma álgebra, al menos la sigma álgebra 2 a la omega para este omega, tiene más sentido que las anteriores. Porque al final de cuentas, esta sigma álgebra se puede escribir como unión sobre todos los naturales. O sea, ¿cierto? La unión sobre todos los n de igual 1 hasta infinito de cosas que tienen la forma np unido con ng. ¿O no? Así que pareciera no tener problema eso. Bueno, y sobre bueno, y aquí ojo, y aquí ya calculamos la probabilidad de todos los elementos de omega con esto, además. ¿Cierto? Con esta formulita. Que esta era la parte fácil, ¿eh? ¿O no? De repente determinar las probabilidades era lo más fácil. Pero si ustedes se fijan, este es un esquema bastante más sencillo del anterior,
que era este de las sucesiones, y mucho más sencillo que en el otro. Y en pero, como digo, no hay una única respuesta correcta para este problema. Pero con este se puede describir bastante más fácil. Bueno, teniendo eso, uno ya tiene la respuesta del número 1, ¿no? Por poner un espacio de probabilidad para el juego, porque ya con eso tenemos nuestro omega. La sigma álgebra, si damos la de arriba, y la probabilidad es la que tenemos dada aquí. ¿Cierto? Porque le estamos dando para cada elemento singleton, por lo tanto, podemos darla para la unión de cualquiera de ellos. Y ahí ya tendríamos un esquema para nuestro espacio de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la moraleja un poco de este problema? Es concentrarse en lo que es realmente relevante para el problema. Y que no siempre incluir todos los detalles es la mejor respuesta. Porque de todas maneras, insisto, acá estamos perdiendo información, ¿cierto? Con este esquema. Estamos perdiendo información con respecto al esquema inicial que parecía más completo. Pero estamos ganando en simplicidad y concentrándonos quizás en las cosas que sean más interesantes. Bueno, con eso ya es un poco más fácil calcular las demás preguntas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ganar en el noveno lanzamiento, dado que en el tercer lanzamiento se obtuvo un 12? Pero en la pregunta C, cuando dice qué se puede deducir al respecto, es también una pregunta media abierta. Porque qué se puede deducir al respecto depende de qué deduzca cada cual. Pero ¿para dónde creen que iba esta pregunta? ¿Cuál habrá sido la intención de quien confeccionó la pregunta? Ya, bueno, y en términos un poquito de los conceptos que hemos manejado, tiene que ver un poco con la independencia, ¿cierto? Entonces, si es que era independiente o no era independiente porque al final el haber obtenido un 12, ojo que para haber obtenido un 12, de todas maneras estamos sacando un poco más de información que en este esquema ultra simplificado que tenemos, ¿eh? Pero de esta manera se puede contestar. ¿Qué me venía después? ¿Cuál era el espacio condicionado por el evento ganar el juego y la variable aleatoria en el número de lanzamientos realizados para ganar? Ya. Fíjense acá, la pregunta dice, considere el espacio condicionado por el evento ganar el juego. Es decir, vamos a considerar, si nos quedamos con este esquema, cuando decimos el espacio condicionado a ganar el juego, al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nos estamos quedando solamente con los pares que sean de la forma NG nomás, ¿verdad? ¿O no? Bueno, ojo que aquí habría que ver aquí la probabilidad de ganar el juego aquí no está puesta todavía, porque la probabilidad de ganar el juego sería la suma sobre todo los n, ¿cierto? De los elementos NP. Sería la suma de estos, ¿cierto? Y perdón, la suma de estos elementos. Sería la probabilidad de ganar y la probabilidad de perder, la de arriba. Esas dos debieran sumar 1. Se supone. Así que cuando condicionamos el juego, no estamos considerando solamente lo NG, y en realidad el G ya
ya no sirve de nada porque sabemos que estamos en la eventualidad de que se gane el juego. El único número que pasa a ser relevante es el n, ¿cierto? ¿En qué momento gané? Pero hay que escalar la probabilidad, ¿cierto? Para que quede la probabilidad condicionada. Entonces dice, considerando el espacio condicional de que ya gané el juego, ¿cuál es la probabilidad? Y la variable aleatoria n igual número de lanzamientos realizados para ganar, que es el único número relevante ahora. ¿Cuál es el valor esperado de n? Entonces, bueno, va a ser un lanzamiento por la probabilidad de ganar en 1, dos lanzamientos por la probabilidad de ganar en 2, más 3 lanzamientos. Va a ser ese valor esperado de la variable aleatoria n, va a ser la sumatoria sobre los n, de lo n, la probabilidad del elemento ng. ¿Cierto? Sumatoria desde n igual 1 de 1 hasta infinito. Y esta ya la conocíamos, ¿no? O sea, esta probabilidad la conocíamos. Pero, ojo, que es la condicionada a ganar, ¿eh? Por lo tanto, hay un factor de escala. ¿Me entienden la idea o no? Lo que estoy diciendo. ¿No? Porque estoy condicionando mi espacio, porque yo tenía mi espacio omega en la versión más simplificada, que era de la forma nx, ¿cierto? Con x perteneciente al conjunto perdí o gané. Y n en los naturales. Esa era mi versión simplificada para el espacio omega. Entonces, la probabilidad de omega tiene que dar 1, ¿cierto? Para que la cosa esté bien. Y esa probabilidad debería ser igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de los elementos probabilidad de np más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de los elementos ng. Ahí. ¿Está bien? Y eso me debiera dar 1. Uno podría chequearlo, que efectivamente da 1. De hecho, esta sumatoria era la sumatoria de 15 sobre 36 a la n, ¿verdad? N igual 1 hasta infinito. Y este otro era la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 15 sobre 36 a la n menos 1 por 6 sobre 36. ¿Cierto? Y uno puede checar de que esa sumatoria da efectivamente 1. Está de acá. Lo pueden comprobar. O sea, me imagino que en el desarrollo del problema seguramente lo chequearon, que efectivamente sí, que la probabilidad de ganar, que esto a final de cuentas es la probabilidad de ganar. Perdón, la probabilidad de perder esta. Esta es la probabilidad de perder. Y esta que está acá es la probabilidad de ganar. Y se pueden calcular cuánto es, porque esto va a dar un número, porque obviamente esta es una serie geométrica, ambos casos son series geométricas y son series geométricas convergentes, ¿verdad? De hecho, ¿esta cuánto, como serie geométrica, la primera, que es la más fácil, cuánto daría? Esta de acá, 15 sobre 1 menos 15 sobre 36, ¿no? 36 menos 15, ¿cuánto da eso? 21. Está
¿Está bien o no? Esto. Está bien, este es un número. Ah, pero parece que está sobrando un término, un 15 sobre 36 que está al final, ¿no? Porque esta es partiendo, esto se parte en cero. A ver, déjenme. Esa formulita es cuando parte en cero, ¿no? Porque es, claro, porque es R, ¿cierto? Más R, es R. Claro, esta es R 1 menos R. Cuando parte en 1. Cuando parte en 1. Así que, sí, porque si no me da más que 1. Así que esta da R, que es 15 sobre 36 por 1 menos 15 sobre 36. Ahí es, ¿cierto? Entonces me quedó 15 sobre 21, parece. Que será 5 séptimos. Si es a 5 séptimos, si esa de acá es 5 séptimos, entonces la otra se puede calcular más fácil. Porque la que está acá, saco el 6 sobre 36 para afuera, y esta otra sí parte en cero, la anterior, ¿cierto? Esa sí parte en cero, así que sí es 1 menos 15 sobre 36. Así que en este caso da 6 sobre 21, que es, si simplificamos por 3, me queda 2 séptimos. Y la otra era 5 séptimos. Así que efectivamente la suma da lo que tiene que dar. Da 1. ¿Ya? Entonces, mi espacio omega, para el espacio omega condicionado, si se acuerdan cómo era la probabilidad condicionada, la probabilidad condicionada, la probabilidad condicionada por un elemento B, ¿cierto? Era esto, ¿no? A inter B era la probabilidad, a ver, pongámoslo así. Escribámoslo como corresponde. El espacio condicionado, habíamos visto que eran condicionado por B. El espacio condicionado por B, como omega tenía a B. B era el conjunto más grande. ¿Sí? Como sigma álgebra era la misma sigma álgebra de antes, o si quieren, eran los elementos de esta manera, A inter B con A perteneciente a F. Y la probabilidad condicionada A inter B de estos elementos era la probabilidad, o sea, la probabilidad de A inter B, pero partido por la probabilidad de B. ¿Verdad? La probabilidad condicionada, que en realidad la escribíamos así, ¿cierto? Si se acuerdan, se escribía, pero como notación nomás, A condicionado por B. Entonces está este factor, el 1 partido por la probabilidad de B, porque si no el conjunto total no tendría probabilidad 1. Entonces está esta probabilidad de B que era, ¿cuánto eras? Eras 5 séptimos, ¿no? Este factor 5 séptimos que está alterando cuando vamos a hacer esta sumatoria, porque esta es una sumatoria con la probabilidad, pero la probabilidad ya condicionada a haber ganado. Así que todas están partido por los 5 séptimos. Es solamente porque
si calculan esto, así como está, no, el conjunto total no va a tener probabilidad 1, porque la probabilidad de ganar no es 1. La probabilidad de ganar es 2 séptimos solamente, no 5 séptimos. Entonces, si está condicionado, había que elevarlo, o sea, multiplicarlo por ese factor, que es este de aquí. O 1, el factor 1 partido por la probabilidad de B. Pero básicamente había que calcular esto. Esta sumatoria, que es una sumatoria de ¿cierto? De un factor n multiplicado por una geométrica, que también habíamos visto cómo se resolvía. Y con eso se calculaba, bueno, cuál es la probabilidad en caso de ganar, porque solamente en ese caso, porque nadie asegura que vaya a ganar, pero en el caso de ganar, ¿cierto? Condicionado al evento ganar, ¿cuál es el número de lanzamiento esperado? ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque en ese caso, lo que me van a pagar por ganar dependía del número de veces que lancé el dado, ¿cierto? Porque decía que se pagaba una cierta cantidad de dinero, que no me acuerdo cuánto es. Ahí está, una cantidad B. Una cantidad B por el número de lanzamientos que realicé antes de ganar. ¿Correcto? Entonces, para saber cuánto era el valor esperado, cuánto esperaría ganar un jugador en el caso de ganar, es B por ese número. B por el número que estamos calculando en el E. A ver si se gana el juego al concursar. No, el B larga, dice que si se gana el juego, al concursante le pagarán B pesos. Bueno, claro, pasa a ser costo, ¿cierto? Hay que pagarle, claro, pero es que no es BN, claro, pero como N es una variable aleatoria, el valor esperado, el valor esperado de la ganancia para el concursante sería B por el valor esperado de N. Eso sería lo que yo esperaría ganar. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque aquí hay varios costos. Porque está para poder participar hay que invertir una cierta inscripción. ¿Cierto? Entonces uno va descomponiendo la ganancia que espera la casa, porque eso le queda. Entonces, cuando el negocio es bueno, cuando lo esperado de ganancia para la casa, sería todo lo que se pagó, el A, ¿cierto? Lo que pagué, más lo que, o quitándole lo que supuestamente le voy a pagar al concursante en caso de ganar. O sea, la esperanza de la utilidad, entre comillas. La esperanza de la utilidad. Porque si el concursante pierde, perdió su plata. Entonces se lo ganó toda la casa, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el valor de la utilidad para la casa? El valor de utilidad para la casa es lo que gano en caso de que el concursante pierda, que sería A por la probabilidad de perder. Eso va como ganancia, menos lo que voy a perder en caso de que el concursante pierda, que sería B por N, pero esa N es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto espero
espero ganar, aquí me aparece la esperanza de n. Entonces, bueno, me va a aparecer una cierta cantidad de plata. Entonces uno la tenía que... y suponiendo nuevamente, ¿cierto? Que cada jugador es independiente uno de otro, es decir, que si un concursante gana o un concursante pierda, es independiente entre los jugadores. Entonces, lo que yo esperaría de ganar como utilidad, la utilidad esperada para la casa, es lo que espero por cada jugador multiplicado por el número de jugadores. Porque supuestamente cada jugador es independiente uno del otro. ¿Se entiende más o menos la idea, no? ¿Por dónde iba? Sí, pues claro. O sea, la cantidad esperada de lanzamiento, sí, pues, para ganar. Que era justamente la pregunta de... Entonces las preguntas estaban como en el orden de ir construyendo la pregunta final. ¿Cierto? Entonces, para poder contestar la última pregunta, se necesitaba saber más o menos cómo era la anterior, el término de la independencia, estos valores esperados, etc. Estaba como construida así. Como orientadora, porque se puede haber puesto solamente la E, pero para poder responder la E se necesitaban las anteriores. Y por ahí va esta pregunta. Entonces, no tenía, como les digo, una única respuesta. Dependía ahí cómo lo pensara. Entonces, hay más de una forma de poder darlo. Y ya. Y por ahí estamos, ¿no? Porque no está hecha completa, pero están por lo menos, me imagino, las ideas centrales de cómo abordar el problema. ¿Alguna consulta? Ya, ¿y cómo va cómo fue entonces con lo que hicieron en la prueba y con lo que hicieron después en la otra semana? Más o menos, ¿no? ¿Mm? Uh-huh. Bueno, justamente, sí. Bueno, entonces la idea de estas pruebas, más que lo evaluativo, es lo formativo, ¿eh? La idea es que se enfrente con... Porque la pregunta 1 era como bien teórica, ¿no? Había que manejar bien como el álgebra del asunto, pero la pregunta 2, en cambio, es la descripción de una situación. Entonces, la pregunta 2 apunta hacia el tema de la modelación. Bueno, ya. Demos un ratito, demos 10 minutos de descanso para avanzar, aunque sea un resto todavía de la clase. ¿Les parece? A las 7:10 volvemos y avanzamos un poco. Ahora que llegué, Sepan. Para que vea. Te estábamos esperando, en realidad, te estábamos esperando. Ya, 10 minutos y continuamos entonces.